Alberto Letieri, siempre se nos ha dicho que Guayaquil fue una entrevista misteriosa, se ha sugerido casi oficialmente, digo, la intervención de la masonería, cuando en realidad es una entrevista cuyo desarrollo y su desenlace son absolutamente prístinos, son absolutamente claros. O sea, desamparado de toda ayuda de Buenos Aires y ante la caída política de O'Higgins en Chile, San Martín está rodeado de fuerzas realistas en Lima, conducidas por generales de primer nivel que han venido de Europa porque han terminado las guerras napoleónicas en Europa, y entonces se da cuenta que él no va a poder terminar esta epopeya de la independencia, y entonces se cita con Bolívar en Guayaquil. Lo que realmente conversan San Martín y Bolívar en Guayaquil es la Unión Americana. Es decir, cómo contradecir esta estrategia británica y de otras potencias de la disgregación americana. Los dos tienen proyectos distintos. San Martín tiene un proyecto de monarquía constitucional. Inclusive están sus emisarios en Europa, Paroacien y García del Río, buscando algún príncipe, hasta han pensado en un príncipe ruso, para ponerlo por encima de las disputas internas. Y en cambio Bolívar habla de la dictadura, digamos, eterna, la dictadura sin freno. Y efectivamente Bolívar llegó a tener una gran Colombia muy amplia, digamos, tenía Colombia, lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Todo eso de formar en algún momento dado, le hubiera sido evidentemente bastante fácil incorporar a Paraguay y luego hasta quizás en algún momento las Provincias Unidas. Sin embargo, hay un momento en que la Gran Colombia se deshace, tiene una implosión. ¿Qué me podés decir de eso? La disolución de la Gran Colombia, en realidad, en lo que aparenta ser el momento de máximo esplendor del proyecto bolivariano, tiene que ver fundamentalmente con una serie de depresiones que existen a nivel de los distintos espacios locales y además con el juego que están empezando a desempeñar los imperialismos de turno, tanto el caso de los Estados Unidos como el caso de Inglaterra, que en el caso de una unidad y una consolidación del poder político hubieran tenido muchas más dificultades como para empezar a tallar y a obtener beneficios económicos y políticos. ¿Cuál es el papel de Santander en todo esto? Bueno, Santander jugó un papel muy importante porque de hecho Bolívar, más allá de su formulación ideológica, él ha ocupado el terreno de batalla y ha dejado todo el proceso de organización política en manos de Santander. Y Santander efectivamente está jugando un juego diferenciado del juego de Bolívar. Evidentemente es alguien que está mucho más atento a las presiones de grupos económicos concretos y efectivamente Bolívar se encuentra en la imposibilidad de controlar el espacio de batalla y simultáneamente el proceso de armado político. Decís atento es más bien, digamos, solidario con eso. Evidentemente. Entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una influencia muy importante de sectores comerciales vinculados con Santander que de alguna manera privilegian los espacios locales y la consolidación a nivel local. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que el hecho de que haya de alguna manera concluido la lucha hubiera permitido una consolidación del poder de Bolívar y estos sectores, en términos de ese gobierno vitalicio, hubieran tenido dificultades para ejercer su influencia concreta frente a un poder político sólido. Santander separa a Venezuela de Colombia, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, para la unión, digamos, que proponía Bolívar. Porque a Bolívar lo que le quedaba en claro era que la manera de intervenir en el terreno internacional frente a las presiones de las grandes potencias era generar un poder territorial sólido, que por el contrario, en la medida en que los espacios locales se fueran fracturando, América iba a tener una manera de incorporación colonial dentro del contexto imperial de la época. Y luego se van disgregando las otras, ¿no? Luego se va disgregando también Ecuador y se va disgregando Perú, ¿no es cierto? Cada uno va tomando como su propia identidad nacional, ¿no? Lo que pasa es que en realidad los espacios había diferencias culturales entre algunos de estos espacios y sobre todo se hace referencia a lo que era una de las bases de la teoría política colonial, que era la retroversión de la soberanía. Ajá. Es decir, el hecho de que en caso de ausencia del rey de España, los distintos cabildos a nivel regional
podían hacerse cargo de la soberanía y de ese modo asignar el poder a las clases dirigentes locales. Entonces, en un contexto de fractura, donde se está demostrando que el poder de Bolívar rápidamente se va desintegrando, estos espacios locales, sobre todo estos sectores comerciales que aspiran a tener el control político y económico, rápidamente potencian la caída de Bolívar. Es interesante porque tanto Bolívar como San Martín fueron duramente castigados en realidad, ¿no? Luego, o sea, los finales políticos y vitales, diríamos, fueron muy dramáticos, ¿no? Fueron muy dramáticos, entre otras cosas, porque de alguna manera el sueño de los dos y la estrategia de los dos consistía en sobreponer el poder político al poder económico. Y evidentemente, esto es algo que lo repetimos constantemente. Interesante, eso es como algo clave, ¿no? Esto es fundamental. Es decir, estos sectores comerciales que buscan su vinculación con Gran Bretaña necesitan un poder político instrumental que básicamente opere como una especie de oficina comercial de esos intereses en vinculación con el capitalismo británico. Y la dificultad es que no existe una burguesía nacional que le pueda aportar eso, sino que tiene que ser a partir de un fortalecimiento del poder político, ¿no es cierto?, del Estado. Debe ser necesariamente así por una cuestión sencilla, es decir, teníamos una burguesía de origen español que disfrutaba de privilegios en la etapa anterior y naturalmente la burguesía criolla que viene a reemplazarlo no es una burguesía con matriz nacional, sino que es una burguesía con matriz colonial que lo que está buscando es un reemplazo de imperio. Luego viene toda la degradación, ¿no es cierto?, el final, un Bolívar injuriado, ¿no es cierto?, un Bolívar despreciado, un Bolívar aislado, un Bolívar escéptico, ¿no es cierto?, que lo lleva a decir esa frase tremenda, hemos arado en el mar, es decir, ha sido todo inútil, digamos, ¿no? Nada de lo que he hecho ha servido, ¿no? Escéptico e incluso sospechado por aquellos que efectivamente habían tenido una vinculación mucho más directa con los intereses británicos de cumplir funciones contrarias, casi de espía o de agente inglés. Y en el caso de Sucre también, un final realmente bastante tétrico cuando él se retorna de ese congreso. Bueno, algunos dicen que ahí es donde comienza, o donde se refuerza, ¿no?, la caída de Bolívar. Bolívar, cuando sabe que ha muerto asesinado Sucre, que era su hombre más de confianza, el que más confiaba, dice, bueno, esto me lo han hecho a mí, ¿no? O sea, esto ha sido en mi contra. Alberto Lettieri, muchas gracias. Desde que Simón Bolívar había asumido la presidencia de la Gran Colombia, sostuvo la necesidad de reunir un Congreso americano para confederar a las repúblicas hispanoamericanas. La propuesta despertó recelos en los gobiernos. Argentina y Chile prometieron concurrir con reservas, pero finalmente no enviaron representantes. Brasil dirigió una respuesta formal y Estados Unidos aceptó, pero en condición de neutrales. En Buenos Aires circuló un panfleto anónimo atribuido a fuentes oficiales titulado Razones del Gobierno de Buenos Aires para no concurrir al Congreso de Panamá, en el que se señalaba como principal objeción la influencia que tendría Bolívar en las deliberaciones. El Congreso se reunió el 22 de junio de 1826 con la presencia de Colombia, Perú, México y Guatemala. Después de 3 semanas, se disolvió sin votar ninguna resolución. En ese informe sobre la Unión Americana que acabamos de escuchar, por supuesto, falta la mención a Bernardo de Monteagudo, un personaje importantísimo de nuestra historia, pero que ha sido segregado, como tantos otros. Y cuando se habla de la Unión Americana, es imposible no citar a Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo fue un hombre de confianza de San Martín, de O'Higgins y de Bolívar. Donde estaba el eje de la revolución, ahí estaba Bernardo Monteagudo, un hombre extraordinariamente apto, un gran escritor que hoy se puede leer con toda fluidez, un ideólogo, digamos, de lo que sucedía en sus tiempos. Monteagudo escribe por designio de Bolívar un texto sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos. Por ejemplo, escribe: ningún designio ha sido más antiguo entre los que han dirigido los negocios públicos
durante la Revolución Americana, que formara una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de todos el vacío que encontraba cada uno en sus propios recursos. Bolívar y Monteagudo llaman a una reunión en Panamá, lo que se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá, con la idea de conformar una alianza que le permitiera a las nuevas naciones americanas, unidas, hacer frente a las amenazas de los nuevos imperios y a resolver pacíficamente los diferendos entre dichos países. ¿Cómo termina esto? Termina con el asesinato de Monteagudo. Monteagudo es asesinado en Lima por un sicario, Candelario Espinosa, que lo mata de una puñalada en el corazón. Y se han tejido muchas versiones sobre por qué muere Monteagudo, por supuesto versiones interesadas que hablan de problemas de falda, de venganzas, de robo. En realidad, Monteagudo muere porque es una decisión política de la Santa Alianza. La Santa Alianza es la adhesión de potencias absolutistas europeas que luego de la caída de Napoleón han resuelto volver al tiempo anterior a la Revolución Francesa y recuperar las colonias perdidas en América. Por supuesto que si se llega a concretar este congreso en Panamá, esto estaría verdaderamente en peligro. No hay datos de esto que le estoy diciendo, pero muchas veces las cosas pueden entenderse a partir de las consecuencias políticas. ¿Qué hizo Rivadavia? Nuestro Rivadavia, el de la Avenida Largamundo, se opuso, por supuesto, al Congreso de Panamá. Y entonces don Simón Bolívar le escribe a Monteagudo y le cuenta. Dice, su lógica, la lógica de Rivadavia, es admirable, y más admirable aún el viento pampero que ocupa el cerebro de aquel ministro. Debe usted saber con agrado y sorpresa, irónico, ¿no?, que el mismo gobierno de Buenos Aires entregó a Mosquera, que era el delegado de Bolívar, un nuevo proyecto de confederación mandado de Lisboa para reunir en Washington un congreso de plenipotenciarios con el designio de la Santa Alianza. Acabo de hablar de la Santa Alianza, compuesta de España, Portugal, Grecia, Estados Unidos, México, Colombia, Haití, Buenos Aires, Chile y Perú. Portugal era Gran Bretaña, era representante. Por supuesto que esta alianza era imposible. Era la forma de sabotear este Congreso de Panamá. Por eso cuando se habla del UNASUR, del Mercosur, del CELAC, siempre hay que recordar a Bernardo de Monteagudo. Desde aquí, nuestro homenaje a este postergado de nuestra historia como tantos otros, que es Bernardo de Monteagudo. Un corte.